Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de The Coach's Voice en Táctica y Sistemas. Así suena el himno de Panamá, entonado con pasión por sus hinchas en las grandes citas. Es el sentimiento de todo un país volcado con su selección, con sus jugadores y por supuesto con su entrenador, con el entrenador que le ha dado esta nueva luz al equipo canalero. Ese entrenador no es otro que Thomas Christensen, nuestro protagonista de hoy. Antes de darle la bienvenida a este gran técnico, permítanme hacer un breve repaso por su brillante trayectoria. Él es un talento excepcional como jugador, fue formado en la cantera del Fútbol Club Barcelona, pasó a la historia al ser convocado con solo 19 años, 19 añitos y militando en la segunda división. Él fue convocado por Javier Clemente para la selección de España. Aprendió de Johan Cruyff en el Barcelona y desarrolló una extensa carrera en España, además de jugar en Grecia, Dinamarca y Alemania, en el Bochum, donde incluso fue el gran goleador. Como entrenador, inició su carrera en Chipre, dirigiendo el AEK Larnaca y posteriormente al Apoel de Nicosia, pasando más tarde por el Leeds United en Inglaterra por la Championship, por la segunda división. Tras una etapa en el fútbol belga, en 2020, asumió el cargo de seleccionador de Panamá. Viajó hasta el otro lado del mundo para hacerse cargo de la selección del país canalero. Dejamos algo por fuera, Tomás. Hemos dejado algo en la presentación de tu trayectoria. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esa invitación. Y nada, creo que lo has resumido perfectamente. Quizás, bueno, nací en Dinamarca, estuve 18 años viviendo ahí hasta que me fichó el Barcelona. Y bueno, pasando por las categorías inferiores del fútbol danés, hasta que un día pues vino esa llamada. Padre danés, madre española, pero por eso tuviste la oportunidad de estar a los dos lados y te decantaste por la fluidez del fútbol español, por decirlo de alguna forma, ¿no? A ver, la razón principal era que claro, si yo llego a España como extranjero, mis posibilidades de llegar al primer equipo y jugar era complicado, porque en ese momento estaba Stoichkov, estaba Laudrup, estaba Koeman, y luego más tarde vino Romario. Entonces, lo más factible para mí era hacerme español, que era fácil porque mi madre es española y mi padre danés. Y tampoco tuve ninguna duda porque, a ver, en Dinamarca hasta ese momento nadie me había llamado para las selecciones de categorías inferiores y pensé, mira, si no me han llamado hasta ahora, pues ¿por qué me van a llamar luego? Pero claro, luego te vas a un Barcelona y ya eres interesante para cualquier país. Démosle la bienvenida también a nuestros integrantes del podcast. Aquí está el editor en jefe de Coach's Voice en español. Él es Héctor García. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola Luis Fernando, hola Tomás, saludo a todo el equipo de Táctica y Sistemas de este podcast. Bien, aquí deseando escuchar a Tomás y sobre todo después de este gran campeonato de Nations League en el que el Panamá ha llegado a la final, ha sido protagonista, con muchas ganas de escuchar a Tomás. Y también saludamos a Álvaro Romeo. Él es, además del hombre que le pone la lupa a todos los entrenadores para saber un poco más de su vida, es el coordinador general de material y contenido de Coach's Voice en español. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, Luis Fernando. Como siempre, un placer estar aquí, con ganas de escuchar a Thomas Christensen y, por supuesto, también los apuntes tácticos que tendrá que hacer nuestra invitada de sección de hoy, Mila Martínez. Así que, ya te digo, con muchas ganas de hablar, porque Thomas Christensen, además, a mí me retrotrae a otra época, a mi infancia. Recuerdo perfectamente su debut con la selección española. Era un buen jugador
y tengo muchas ganas de que la gente conozca más en profundidad también a Christiansen, entrenador, que lleva muchos años y que está teniendo una buena actuación con Panamá. Esperemos que la corone con una clasificación para la Copa del Mundo. Bueno, a eso iba yo, porque mis orígenes son sudamericanos y saber cómo ha transformado a una selección que viene precedida por de pronto un background de jugadores de contacto, jugadores no tan técnicos, pues lo está llevando a la cúspide del fútbol de la CONCACAF. Y como lo adelantaba Álvaro, pues Milagro Martínez es entrenadora UEFA Pro, quien ha dirigido en 3 continentes, ha sido galardonada con el Balón de Oro a mejor entrenadora en la Liga MX femenina y ha conquistado el título de liga en México. Es una mujer que tiene un amplio, por no decir amplísimo, conocimiento de la CONCACAF y pues el fútbol de Centro y Norteamérica, y la convierte en una voz autorizada para esta charla. Y nos acompaña como siempre en Táctica y Sistemas, porque aquí traemos a los entrenadores y a la gente que sabe de táctica y de sistemas para que nos cuente un poco de las profundidades. ¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Yo voy a comenzar por Tomás, y esa es mi pregunta, la inicial. ¿Vas a Panamá? ¿Te vas a encargar de la selección? ¿Pero qué imagen tenías? ¿Cuál era ese primer contacto que te vino a la cabeza de la selección panameña? A ver, primero cuando mi agente me llamó y me dijo, mira, hay una posibilidad de la selección de Panamá, era primero algo que me interesaba, una selección, pero que fuera la de Panamá, bueno, pues me hizo gracia, porque yo estuve viviendo en Panamá desde los 3 años hasta los 6, porque mi padre se fue a trabajar allá y nos fuimos mi madre, mi padre y mi hermana y yo a Panamá a vivir 3 años, así que ese llamado pues era algo nostálgico, algo de volver al pasado, ¿no? Claro, pero ya en lo futbolístico, ¿qué se te pasó? Aparte de tus recuerdos de infancia. Bueno, yo creo que, como he dicho, lo importante para mí era ir a una selección, y era la primera que se interesó. Hice un análisis de cómo estaba el país, cómo estaba la estructura futbolística en Panamá, y vi que había un potencial enorme de crecimiento futbolísticamente y de infraestructura, todavía que necesitamos mucho más, pero era lo que me llamaba mucho la atención, y por supuesto intentar clasificar a una selección para un mundial. A ver, Panamá por tradición, y viendo un poco el prototipo, el conjunto que clasificó al Mundial del 2018 fue pues bajo la dirección de Hernán Darío El Bolillo Gómez, ¿no? Un fútbol un poco compacto, rocoso, defensivo, que así fue consiguiendo los resultados, y siempre ha sido pues la firma del Bolillo Gómez. ¿Cómo llegaste tú a cambiar un poco esa mentalidad y a poner el pie en el acelerador, y sobre todo a ver y a que ellos empezaran a contemplar que sí se puede ganar en torneos importantes y ya los clasificados finales? Bueno, yo creo que sobre todo es la idea del juego que tú tienes, y analizar si te lo puedes implementar ahí. Y pensé, mira, el biotipo de jugador físico, técnico, que hay en Panamá, hay material para ello. Lo que pasa que cuando yo llegué había que hacer un cambio generacional, había que tomar decisiones en contra de la opinión pública e institucional, pero bueno, para eso me contrataron, y cuando los resultados van bien, pues te da ese respaldo de que las cosas se hizo bien, y a raíz de eso pues empezamos a confeccionar el equipo, el estilo, el modelo de juego para jugar como a mí me gusta, y la verdad es que no tardamos demasiado en ya tener una idea de juego que era la que estamos haciendo ahora. Yo quisiera preguntarle, antes de que ingresen ya Álvaro y Héctor a formular preguntas también a Tomás y a Milagros, voy con Milagros precisamente. Cuando van de acá hacia allá, hacia Centroamérica y Norteamérica, aunque tú llegaste a México, que es un fútbol mucho más desarrollado,
pues se nota mucho ese impacto de poco cultural que allá se juega muchas veces a no perder y no a ganar. Sí, se nota bastante y además me sorprende mucho, bueno, pues lo que ha conseguido Thomas, ¿no? En tan poco tiempo, porque pues nosotros cuando estamos en los clubs tenemos mucho tiempo, no todo el que deseamos quizá para poder trasladar a los jugadores nuestra idea, pero es cierto que Thomas pues lo ha conseguido en poquito tiempo, ¿no? Y he visto pues un equipo muy ordenado, eso también es complicado quizá en esta parte más del mundo, que es un juego un poquito más trabado, con muchas faltas, muchas interrupciones, y eso era una de las preguntas que le quería hacer a Thomas, ¿no? El cómo pasa de club a selección y cómo en tan poquito tiempo ha podido, bueno, pues instaurar ese modelo de juego y esas ideas tan claras que se ven perfectamente en cuanto ves a Panamá jugar. Bueno, primero, el hecho de cambiar de club a una selección es totalmente distinto. Tú tienes muy poco tiempo con los jugadores, en cambio con club, pues ya cuando llegas ya tienes una pretemporada, tienes mucho tiempo con ellos, puedes trabajar todo lo que quieras y más, pero nosotros en la selección estamos muy limitados. Las fechas FIFA, las mejores fechas que tenemos son las que empiezan en junio, porque ya las ligas, sobre todo en Europa, han acabado. Algunos acaban a finales de mayo, mediados de mayo, otros si entran en playoff y cosas así, pues se incorporan más tarde. Pero esas son las fechas que nosotros podemos trabajar con ellos. Y lo que sí que es importante y por la cual creo que hemos tenido éxitos es en el mensaje, las ideas claras de qué queremos de cada jugador, darles el por qué y para qué hacemos las cosas. Porque sí que es cierto que hay aspectos que ellos dominan, pero hay otras que cuesta. El tema de la mentalidad, de la atención y la toma de decisión es algo que tenemos que mejorar bastante en el fútbol panameño, pero lo demás podemos competir con otras selecciones. Y eso lo han pillado bien y rápido. Yo me acuerdo una situación, el último partido o el partido donde quedamos matemáticamente eliminados de la posibilidad de ir al Mundial de Qatar. Yo todavía no había renovado y había un apoyo unánime de aficionados y jugadores que quería que continuase. Y los jugadores en el vestuario pues me pidieron por favor que continuase por el hecho de que ellos me dijeron que ellos no podían imaginarse que podían llegar a jugar ese tipo de fútbol que estábamos practicando en ese momento. Y eso la verdad es que me tocó mucho y entre los acuerdos y la voluntad que había, pues llegamos a esa conclusión de renovar 4 años más. Y es un poco la muestra de que si tienes las ideas claras, el mensaje llega al jugador y el trabajo está siendo bueno, pues se puede conseguir cosas interesantes como lo que nos está pasando a nosotros. Tomás, me gustaría preguntarte al hilo de lo que estás comentando, ¿cómo es ese momento en el que la selección panameña no clasifica para el Mundial 2022? Porque al final todos somos, hasta cierto punto, presos del resultado y sin embargo los jugadores vieron que ahí estaba cociéndose algo bueno, un estilo de juego, una manera de jugar que a ellos les seducía. Imagino que a ti de puertas para adentro te encantaría escuchar a tus jugadores decirte que estaban encantados con lo que estaban haciendo, pero al mismo tiempo también existe una presión pública, imagino. Tú como danés y como español sabes perfectamente que si Dinamarca o España no entran a un mundial es un clamor. ¿En Panamá sentiste mucha presión de los medios de comunicación o te quedaste más con esa lealtad que te estaban mostrando tus jugadores en ese momento? Mira, el tema de los medios de comunicación, si te digo la verdad, había 3 o 4 periodistas que claro, viven de eso y tenían que darme palos por la no clasificación. Fue una pena porque hicimos una octagonal muy buena y en el partido que teníamos que ganar contra Costa Rica ahí en San José, perdemos 1-0 y tenemos 2 palos, tenemos el control del partido, fuimos muy superiores. Era el típico partido
que lo ganas 9 de 10 veces. Si juegas así, tienes esas oportunidades, y perdimos, y eso fue el momento que fuimos cayendo. Pero y también hay que reconocer que Costa Rica, de 21 puntos que había en juego, hicieron 19, que era algo milagroso. Y eso fue lo que nos dejó fuera de ese mundial. Pero sí, las palabras de los jugadores y de los aficionados, pues fue el hecho de que quería ir a por el mundial de ahora que vienen Estados Unidos, México y Canadá. Y estamos con buenas opciones para clasificarnos. Bueno, y todo esto también pasa por una forma de juego. Y es una forma de juego atractiva, es una forma de juego que pues ha cortado las distancias con los poderosos, con México, con Estados Unidos, con Canadá. Y si bien Panamá no tiene 11 Deli Valdés, que fue el gran jugador insignia que pasó por el Paris Saint-Germain y el Málaga, que ya incluso es entrenador, pero que ya está muy lejos en la historia, pues con Tomás, Panamá ha vuelto a tener una identidad. ¿Por qué no nos explicas cuál es la base de ese juego? ¿Cuál es la forma, la estructura que tú empiezas a plantear y por qué lo llevaste a jugar precisamente así? Yo cuando inicié en Larnaca jugábamos un 4-3-3 típico de Barcelona. Luego estuvimos 2 años ahí con mucho éxito. Quedamos 2 años segundos, algo histórico para el equipo de Larnaca. Y me fichó el equipo campeón, el Apoel. Y me dijeron, oye, queremos que juegues el 4-3-3. Pero llegué ahí, intentamos buscar un 6, digamos, entre comillas, un busi, pero no lo encontramos. Los primeros partidos de pretemporada vimos que bueno, nuestro 6 perdía la posición, generó mucho desorden en el equipo y tuvimos que cambiar a un 4-2-3-1. Así que el tema de los sistemas pues ha ido variando. Luego en Leeds y en Bélgica pues también ha sido más o menos un 4-2-3-1 con ciertos variantes. Inicié así en Panamá, y después de no clasificar al Mundial de Qatar, pues he ido cambiando a un 5-4-1. Pero bueno, con los mismos conceptos de generar pues superioridades por todo el campo, iniciando desde atrás con el portero. Tenemos un portero que tiene una capacidad con los pies muy buena, que hace que seamos un hombre más en la salida desde atrás. Y creo que con la capacidad que tienen los jugadores, la técnica, podemos ser valientes y jugar desde atrás. Y eso es lo que nos ha generado esa personalidad y admiración, digamos, entre comillas, de los países vecinos, que como bien dijiste, que era quizás un poco más tosco, más replegados, pero bueno, todavía seguimos evolucionando, estamos intentando mejorar en todos los aspectos. Los últimos 2 años hemos tenido varias lesiones importantes en los torneos de Copa América, y esta última de la Nations League, que Amir Murillo, digamos, entre comillas, nuestro mejor jugador, que está en el Olympique de Marsella, se lesionó 3 semanas antes. Joel Bárcenas, que también ha estado en España, en el Oviedo, en el Leganés y en el Girona, ahora está en México, también se lesionó 3 semanas antes, y era un hándicap que hemos tenido, pero quizás por tener las ideas claras y saber qué pedirle a cada jugador en su posición y ellos entenderlo, pues ha sido más fácil esa transición. Yo incluso quería, antes de volver con Héctor y con Álvaro, integrar a Milagros, a Mila, para preguntarle cuán fácil es precisamente lo que está haciendo Tomás, llegar ustedes y cambiar los sistemas cuando de pronto no están tan acostumbrados a hacerlo, y sobre todo que tienen que cambiar rápidamente. ¿Cómo podemos nosotros destacarle a nuestra audiencia precisamente lo que está haciendo Tomás? Pues muy difícil, sí, como estábamos hablando antes, ¿no? Es cierto que cuando llegas a un club pues tienes mucho más tiempo, pero en selección me ha sorprendido mucho, porque es verdad que se ve como muy coordinado el equipo, y no por usar ese 5-4-1, ¿no? Ya siguiendo con el tema de los sistemas,
que puede parecer un poco defensivo, o sea, se le puede tachar de equipo defensivo. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Porque pues hace una presión alta, corrígeme, Tomás, si me equivoco en algo, ¿no? Pero sí que es un equipo que presiona muy bien alto, que se coordina muy bien cuando tienen balón y eso de jugar con portero para atraer y luego atacar espacios, creo que también lo tienen súper coordinado y es muy difícil, la verdad que es muy difícil porque en un equipo, como bien dices, pues puedes trabajarlo mucho, pero en selecciones es complicado y eso de tener bueno, pues tan claro, ¿no? Esa salida de quizá 3+2, ¿no? Que tienen ellos en base, pues me ha sorprendido, ¿no? Porque pues Panamá históricamente no parece una selección como que pueda realizar ese juego, entonces pues ahí todo el trabajo para Tomás y si nos quiere explicar un poquito ahí alguna de sus claves para ir anotándola también, pues estaría fenomenal. Bueno, a ver, anteriormente habíamos jugado un 4-2-3-1 y la verdad es que ahora llámalo 5-4-1, eso más bien en aspectos defensivos, sino luego se te convierte en un 3-4-3, donde metemos un poco más los extremos por dentro para aprovechar los carrileros. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido bajas importantes, sobre todo en el lado izquierdo, que seguimos ahí intentar buscar un sustituto a Eric Davis, que lleva mucho tiempo ahora lesionado, que ya tiene cierta edad y necesitamos buscar un recambio para él ahí. Hemos tenido a Jorge Gutiérrez en esta Nations League con nosotros, que nos cumplió muy bien, pero también era por el aspecto de que contra Estados Unidos y contra México teníamos que hacer un trabajo ordenado en bloque, un bloque bajo, porque la fuerza o las virtudes de Estados Unidos y México es, si le das espacio, lo aprovechan con la velocidad, los movimientos a nuestras espaldas. Y en cambio, si ya estás un poco más replegado con las líneas juntas y generas esas ayudas por banda, cerrando por dentro, pues impides que saquen su provecho. Pero sí que me gusta presionar arriba. Hay partidos que se puede hacer y otros más complicado. Lo que nos ha pasado que la intensidad que hemos tenido, sobre todo en esta Nations League, en otros partidos no lo hemos tenido. Y si no tenemos esa intensidad, esa actitud de ir todos a una, haces la primera presión, llegas tarde y ya en vez de hacer 10 metros para la presión tienes que hacer 50 hacia atrás y eso al final cuesta más esfuerzo, pero bueno, esas son cosas que tienes que ir manejando a ver si lo puedes hacer, no lo puedes hacer, pero mi intención es saltar con todas las líneas, pero bueno, estoy contento de los objetivos que hemos logrado con... Y de las actuaciones, Tomás, lo saca ahora el flamante Estados Unidos de Mauricio Pochettino, pues cae también ante la selección de Thomas Christiansen por este 1-0 y lo saca de la final, que al final disputaron contra México y perdieron 2-1, pues lamentablemente con ese penalti también que fue en el último segundo y fue una jugada de reacción, pero esto le está dando todos los resultados a Thomas y achicando esa distancia que tenía Estados Unidos, México y Canadá en esa parte del continente americano. A ver, hemos ganado ya en 3 grandes torneos a Estados Unidos. Fue la semifinal de la Copa Oro, luego la Copa América en fase de grupos donde estuvimos con Uruguay y Bolivia y ahora la última en la semifinal de la Nations League. Así que casualidad es si lo haces una vez y ahora ya son 3 veces más. Exactamente. Más algún partido de clasificatoria al Mundial, en el de Rommel, que también les ganamos 1-0. Pero bueno, cada partido es un mundo. Ha sido, la verdad es que el primer partido donde he planteado la táctica tan defensiva como la que hicimos contra Estados Unidos, pero era porque era nuestra manera de ganarles, cansarles o desesperarles porque no encontraban ni pases por dentro, por fuera intentábamos también tener las ayudas y tener el apoyo para que los extremos o los carrileros no pudieran hacer daño. Tomás, nosotros en Coaches, bueno, la audiencia son principalmente entrenadores y entrenadoras y a mí me gustaría
a ver si un poco de laboratorio, que nos contaras esa semana de trabajo, digamos, esa etapa que tiene de trabajo con el equipo, que nos cuentes, por ejemplo, desde el lunes, que creo que cuando comienza la semana, cuando recoges a los jugadores, ¿cómo es ese trabajo de un seleccionador por dentro? Porque es verdad que cuando hablamos con todos los entrenadores es muy diferente, decía Milagros, la dinámica de un entrenador de clubes con un entrenador de selección, pero a mí me gustaría, yo creo que nos contaras, puede ser muy interesante, cómo es tu dinámica de trabajo esta semana que estás con los jugadores, cómo en tan poco tiempo consigues tantas cosas. Bueno, es muy complicado, es muy complicado. Como he dicho, el mejor mes es el de junio y nos suele ir muy mal los meses o las fechas FIFA de marzo por el hecho de que tenemos muchos jugadores que juegan en Sudamérica y ahí hay varios jugadores que llevan 2, 3 partidos para llegar a la Final Four y eso significa que físicamente no llegan en buenas condiciones, pero luego esta vez volaron directamente desde sus clubes a Los Ángeles y algunos llegaron incluso el martes para nuestro partido del jueves. Prácticamente encima Los Ángeles desde Panamá ya son 7 horas. Los que vienen de Sudamérica ya te puedes meter en 10 más alguna escala y pierden mucho tiempo y por eso hemos tenido muy poco tiempo esta vez para trabajar con ellos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que buscar la calidad y darle la importancia a lo más esencial que ellos tienen que saber de cara a ese partido. Lo que sí que hicimos era estar un poco más encima el aspecto físico. Los 2 años anteriores que también nos clasificamos para la Final Four, no competimos con estos equipos. Ahí era México y Canadá en las semifinales y pensé, esto es algo que tenemos que corregir o por lo menos intentar estar más encima con los clubes y con los jugadores. Es difícil porque no nos pertenecen. Lo único que podemos decir al jugador es que se esfuerce un poco más, que llegue a su límite, porque hay algunos que se pueden sentir muy cómodos en sus clubes y eso contagia luego cuando viene con la selección que no está al ritmo que nosotros queremos o exigimos y eso nos ayudó a tenerlos físicamente en mejores condiciones, además de que tuvimos análisis personales con ellos de sus partidos, lo que hacían con sus equipos. No quería intervenir demasiado en la cuestión táctica, sino aprovechar lo que ellos hacían allá a lo que yo quería con ellos en la selección. Eso era, digamos, un trabajo previo a la incorporación suya en la selección, que era a partir del lunes y como te he dicho, es complicado trabajar con ellos. Prácticamente lo más importante era la recuperación y luego teníamos martes por la tarde, porque el martes por la tarde teníamos a todos y el miércoles era 2 días donde podíamos hacer el trabajo táctico defensivo y el trabajo táctico ofensivo, que era poca cosa lo que teníamos que hacer porque no había tiempo ni tenía que también cuidar al jugador después de estos viajes y encima muchos de ellos con jet lag. Así que era complicado, pero otra vez saber qué es lo más importante a transmitirles, lo que tienen que saber antes del partido y trabajarlo. Una pregunta que me gustaría hacerte, Tomás, es, sabiendo que hay futbolistas que tienen que hacer muchas veces un desplazamiento transatlántico para llegar ahí donde vais a entrenar y jugar, si eso condiciona de alguna manera tu selección de futbolistas a veces, si tienes esa fatiga del viaje en mente a la hora de hacer tus listas. Sí, pero Panamá es un país de 4,5 millones de habitantes. No es como México y Estados Unidos que pueden coger jugadores por todas partes. Yo tengo que aprovechar lo que tengo y sacar el máximo provecho de ellos. Ahora lo que nos viene encima es la Copa Oro. Ahí tengo claro que ahí tengo que jugar mucho más con el tema de la recuperación, el tema de que lleguen bien a los meses de septiembre, octubre, noviembre, porque nos jugamos el Mundial en esas 3 fechas FIFA. Bueno, en junio también tenemos 2, pero ya más asequible y, como he dicho, en mejores fechas para que puedan llegar bien. Hay cierta dificultad para hacer un equipo competitivo. Ahora ha crecido esa competencia después de las bajas que hemos tenido en la Copa América y en la última
Nations League que hemos tenido que tirar de gente joven y gente que no había sido normal sus llamadas, ¿no? Ahora, Tomás, ¿existe o no un trabajo entre convocatorias con los jugadores? Es decir, ¿hay contacto permanente, charlas digitales, envío de material? ¿O simplemente ya cuando están reunidos comienzas ese trabajo en ese ciclo con ellos, por decirlo de alguna forma? Es interesante ver, por ejemplo, nuestro capitán, Aníbal Godoy, que está jugando ahora en San Diego, la nueva franquicia que ha salido en la MLS. Y el estilo de juego es muy interesante. Si quieren ver un poco cómo juegan. Y ha habido cosas que me ha gustado mucho, que nos ha podido ayudar en la selección. Cosas que tú ves, por ejemplo, también de Amir Murillo en el Olympique de Marsella, está jugando de central por la derecha, pero que cuando ellos tienen el balón, pues se mete el mediocentro en su posición y a él le dan libertad para incorporarse. Situaciones así que tú ves con los clubes, que te da una idea de la posibilidad que tú puedes tener de buscar otras soluciones a los problemas que nos puede generar el equipo contrario. Me está sorprendiendo mucho esto que dice último, ¿no? El tema de bueno, que ven en sus clubes, ¿no? Que los jugadores pues toman quizá movimientos o automatismos, ¿no? Que quizá a nosotros no se nos pasa por la cabeza porque muchas veces tenemos como nuestra idea muy fija, ¿no? Y me ha gustado mucho esa parte porque creo que, bueno, pues los entrenadores españoles estamos bien vistos fuera, pero muchas veces nos encasillan mucho en ese 4-3-3 del que hablabas al principio. Y me ha sorprendido mucho eso del trabajo fuera, ¿no? De ese trabajo físico. Y quería un poco saber y que nos contara si puede ahí un poquito más el tema de ese trabajo más táctico con ellos cuando no están en selección, pues si lo hace a modo de vídeo con los analistas, si les mandan cosas que ellos ven que han estado muy interesantes o quizá cosas que no han hecho bien. No sé si te metes mucho en ese trabajo de los entrenadores de los clubs o simplemente analizas a los jugadores en sus clubs para cuando lleguen contigo pues sentarte con ellos y decirle qué aspectos tácticos te han gustado más de lo que ves en el día a día de ellos. Bueno, no tengo contacto con todos los entrenadores de mis jugadores que están fuera. Más bien es el preparador físico nuestro que está en contacto con todos los preparadores físicos de los equipos. El tema del trabajo táctico o analítico que hacemos con los clubes y con los jugadores, claro, tenemos el Y-Scout que nos proporciona los partidos, pero es complicado muchas veces analizar a través de una cámara que lo ve como un partido televisado. Lo que hacemos es le pedimos al jugador que nos mande sus partidos en ángulo abierto para ver tácticamente el desarrollo del partido y a base de eso pues analizar sus acciones. Tomás, vamos a ponernos en un futurible. Mundial 2026, Panamá se clasifica, que lo vais a conseguir, estamos seguros. Primer partido del Mundial, ¿qué te gustaría más? ¿Un Dinamarca-Panamá o un España-Panamá? Yo soy mucho de ser políticamente correcto, así que mi respuesta va a ser cualquiera de los dos. Me encantaría. Si me pones España, perfecto. Si me pones Dinamarca, también. Una cosa de Tomás que he descubierto cuando preparaba este podcast es algo que le pasó a muchos entrenadores. Creo que Tomás fue contratado por la selección panameña, la federación le llamó durante la COVID-19 y tuvo que pasar un tiempo extraño en cuarentena, en el que imagino que la llegada al país no fue la deseada, pero se tuvo que amoldar y se amoldó con éxito. Luego ha contado también algo que me parece muy interesante, el relevo generacional. O sea, hay un montón de estrellas de Panamá que dejaron la selección hace ya unos años y ha habido que renovar el equipo. Hablo de Luis Tejada, que en paz descanse. Hablo también de Gabriel Gómez, Jaime Penedo, Felipe Baloy, y creo que ese trabajo que ha hecho Thomas Christensen tiene mucho mérito y me gustaría hacerle una serie de preguntas rápidas porque yo creo que es muy interesante conocer también de manera muy sencilla pues cuáles son los preceptos básicos de nuestro entrenador, aquí en este caso Thomas Christensen, y serían básicamente los siguientes. En primer lugar, me gustaría preguntarte por tu estilo de juego. ¿Cómo lo definirías? Yo me baso un poco en el orden.
si no hay orden en el equipo, no hay estilo. Como he dicho anteriormente también, salir desde atrás, tener la posesión, llevar la iniciativa del juego. Claro, si ahora nos enfrentamos otra vez a Estados Unidos y México, pues tienes que ver las virtudes y los defectos de ese partido y ese rival para tomar una decisión, pero en general mi idea es ser protagonista con el balón, y creo que con lo que hemos conseguido con los equipos, con todos los equipos que he estado, pues ha sido mejorar. Por ejemplo, y esto ahora voy un poco más atrás, que cuando me fichó el Unión Saint-Gilloise, que el dueño son los del Brighton, que se basan mucho, por no decir casi todo, en estadísticas, en Big Data, a la hora de contratar jugadores. Les pregunté, ¿y por qué me habéis contratado a mí? Y dice, porque tú haces mejor a todos tus jugadores. Pues eso también es una de las virtudes y cosas que de mi idea de juego puedo aspirar a algo más por esa capacidad de enseñarles desde de donde vienen a donde van. Pero me gusta también un fútbol alegre, como hemos comentado, de presionar arriba, llevar un poco la iniciativa, y el tema de pensar en lo que tenemos que hacer para hacerle daño al contrario, y cómo hacer nosotros las cosas mejor. Eso me fascina. Y en corto y al pie, ¿sistema o adaptación a los jugadores? Yo creo que más bien la adaptación a los jugadores, porque al final son ellos los que marcan. Yo puedo tener una idea de juego y un sistema que luego se me... Con la lesión de uno o de otro me cambia lo que quiero. Principal influencia como entrenador. Ha habido varios y todos del Barça, ¿no? Primero Johan, que cuando yo ya llegué al Barcelona con 18 añitos, pues lo que veía y lo que me decía, pues me parecía chino, pero luego con el tiempo pues ves que tenía razón y que tenía mucha lógica, esa sabiduría que tenía, y luego Guardiola, por supuesto, y luego Luis Enrique también, de la misma manera, pero con algunos cambios de matices. Era un poco más directo que Pep y no menos exitoso. Todos han tenido su momento de gloria, y es eso, intentar sacar de cada entrenador cosas buenas, igual que cosas malas, de experiencias propias, que intentas hacer una cosa y ves, eso no ha salido, mejor no hacerlo. Lo que está bien no se toca. Aunque siempre queremos intentar innovar, que siempre queremos hacer algo nuevo para ver y para no hacerlo fácil a los contrarios que también nos analizan, ¿no? ¿Y tu mejor partido como entrenador hasta ahora? Un resultado que fue muy bueno fue el 0-3 de Panamá contra Costa Rica en el Saprissa. Era un partido también para clasificarnos para la Nations League y la Copa América, y ese era el partido de ida, que justamente nos metieron en el campo del Saprissa, que es un campo más cerrado, sin pista de atletismo. El Estadio Nacional pues era más abierto y bueno, querían meternos ahí bajo presión, y ganamos 0-3, y en el global fue 6-1 y nos clasificamos para la Copa América y la Nations League. Y la última de este cuestionario, un sueño como entrenador. Ir creciendo día a día, conseguir las metas que uno se propone. Ahora la que tengo enfrente es meternos en el Mundial, y después pues crecer más como entrenador y como persona. Milagros ha trabajado en 3 continentes como entrenador, tú Tomás también, has trabajado en Inglaterra, en Panamá ahora, en Bélgica. Sois el mensaje, yo creo, un poco de entrenadores de hay que atreverse a salir fuera de tu entorno, tu zona de confort, y encontrar un trabajo si hace falta y desarrollar tu carrera también fuera, en este caso de España, ¿no? Entonces me gustaría, Mila, Tomás, que yo creo que es importante, si podéis lanzar un mensaje a esos entrenadores y entrenadoras que se están pensando el salir fuera. Es difícil a veces salir, como digo, de esa zona de confort, pero cuánto es importante romper esa barrera y decir, oye, me animo a salir fuera porque a lo mejor en otro sitio hay una carrera por desarrollar y puedo conseguir mis objetivos. Si quieres, Mila, empezar tú. Yo creo que como he dicho antes también, tenemos como muy buen mercado fuera, ¿no? Los entrenadores españoles. Creo que somos gente que nos formamos mucho, que tenemos mucha formación, no solo como entrenadores, sino que nos apasiona quizá el análisis, la metodología, ¿no? Y demás. Y yo animaría a todo el mundo, pero sobre todo creo que es
súper importante lo de tener la mente abierta. Hay veces que sales a un país, es totalmente contrario, cultura contraria. Es verdad que dependiendo del país se juega de una manera determinada o de otra, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a Japón y era mucha transición, ¿no? Y veníamos justo del boom de España, de tener mucha más posesión y todo eso. Y luego vas a México y es un fútbol totalmente diferente. Entonces yo creo que mente abierta, ser muy adaptables dentro de lo que nos sirva para nuestro trabajo, pero creo que es algo bonito e increíble conocer otras culturas, otros países y que enriquece mucho al entrenador. Bueno, yo creo que, bueno, en mi caso, ya con 18 años ya me fui solo a vivir a Barcelona, dejé a mis padres, mi hermana en Dinamarca. Eso ya ha sido una toma de decisión importante. Como Mila bien dice, creo que el entrenador español está muy bien preparado en todos los aspectos y por eso se nos requiere en muchos países. En Panamá me han llamado a mí mucho por llevar el método europeo. Claro, yo me río porque, claro, ¿qué es el método europeo? Es ir con ganas, con conocimientos, con actitud, sobre todo actitud y disciplina. Claro, hay países, y más en Panamá, que si no vas con disciplina y con buena actitud y con mucho positivismo, lo tienes difícil. Y muchos países de Sudamérica, Latinoamérica, donde la mentalidad no es la correcta, por eso dicen método europeo, pero lo que somos profesionales, vivimos de esto y queremos que ellos también lo sean. Ahí tenemos que cambiar mucho los hábitos. Yo como jugador también salí al extranjero, a la Bundesliga. A partir de ahí también empezaron muchos más a buscar las opciones fuera, que como somos buenos entrenadores en España, o tenemos buenos entrenadores en España, también tenemos buenos jugadores, pero es la zona de confort que hay en España, de que no queremos salir, quizás también por desconocimiento y por no querer sacrificarse a lo que hay fuera. Por supuesto, hay mucho sacrificio. Yo estoy como mínimo a 13, 14 horas de mi familia en caso de emergencia y es el riesgo que he tomado, pero por el bien de todos y también es mi trabajo, mi hobby que quiero, pero el jugador panameño tiene ese problema, que no se despega de su familia en Panamá, van fuera y al cabo de 3 meses están de vuelta. Algunos, ¿por qué has vuelto? No, es porque mi novia, estoy muy enamorado de ella. Claro, ellos sacrifican una carrera de futbolista por una novia que quizás 2 meses más tarde le deja. Entonces yo le estoy diciendo que tienen que aprovechar estos momentos para asegurarse su futuro, que el futuro de un jugador hasta los 30 y pico puedes ganar dinero. A partir de ahí pues te tienes que levantar a las 6 de la mañana o 7 de la mañana y hasta la tarde. Si tienes la posibilidad ahora de conseguir un buen dinero como futbolista, pues tienes que aprovecharlo. Y más en Panamá, que el escaparate que ellos tienen es la selección. La liga en sí no consigues nada. Tienes que hacerlo bien en la liga para salir fuera, y cuando ya estás fuera, ese llamado a la selección es el que te tiene que llevar a tu máximo. Así que hay mucho sacrificio, pero también mentalmente tienen que estar preparados para tomar estas decisiones. Ahí está pues Thomas Christiansen, que nos acompaña en este podcast de Táctica y Sistemas, que se ha convertido desde consejero del corazón hasta un hombre que le ha cambiado completamente el sistema táctico y la forma de jugar a los panameños, y un hombre que tiene hablando no solamente a la gente del fútbol, sino también a los aficionados y a los que miran la selección Panamá como un nuevo referente en el fútbol centroamericano y norteamericano allí en esa zona del mundo. Muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. También estuvo con nosotros Milagro Martínez. Ella es entrenadora UEFA Pro, ha sido también campeona en la Liga de México, fue galardonada con el Balón de Oro a Mejor Entrenadora de la Liga MX Femenina. Muchísimas gracias, Mila. Un placer. Bueno, Héctor, Álvaro, nos vamos retirando ya. Gracias a todos, recogemos los apuntes como en clase, cerramos y escucharemos este podcast porque yo creo que es muy interesante para todo el mundo, para todo aquel que quiere ser entrenador o entrenadora o que está ejerciendo la profesión, conocer la trayectoria de Tomás, y gracias a Milagros por acompañarnos y dar como siempre, este toque tan importante para nosotros de los entrenadores, ese aporte táctico.
táctico. Gracias a todos. Como siempre me voy habiendo aprendido, que es lo más importante. Os doy las gracias. Eso, y nunca dejen de soñar. Hasta pronto, se despide de ustedes Luis Fernando Restrepo. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.